Hi, everyone. Welcome back. I hope you had the chance to stretch your legs during that coffee break. This is the 7th Regional Platform for Disaster Risk Reduction in the Americas and the Caribbean, Day 2. So we are now moving to our parallel sessions. They are simply sessions that are running concurrently. Parallel Session 3, the title is Overcoming Disaster Economic Losses, Integrating Risk and Hazard Information into Public and Private Investments. We acknowledge the organizers, the Coordination Center for the Prevention of Natural Disasters in Central America, CIBREDENAC. We also acknowledge Caribbean Development Bank, CDB. The moderator for this particular parallel session is Sergio Pengel, founder of PyData. For those of you who are here, if you'd like to actually participate in that parallel session, the viewing room is room number 4. The other concurrent session, the title is Integrating Disaster Displacement into DRR Strategies, Policies, Plans, and Legal Frameworks. We acknowledge the organizers for this particular parallel session. Platform on Disaster Displacement, PDD, International Organization for Migration, IOM, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC. The moderators are Juan Mendez, advisor for Latin America and the Caribbean, Platform on Disaster Displacement, PDD, former Nansen Initiative, and Pablo Escribano, Regional Thematic Specialist on Migration, Environment, and Climate Change, Regional Office for Central America, North America, and the Caribbean, International Organization for Migration, IOM. And for those of you who are here, your parallel session, your viewing room will be room number 5. So earlier, we had our high-level session. I do believe that we also have our regional action plan meeting that is taking place. There will be these concurrent sessions, and we want to take the opportunity to remind the members of the media fraternity that there is a special media training that is taking place today and tomorrow at 12 o'clock, from 12 o'clock to 12:30, just 30 minutes of your time. And they thought it important to organize such a media training just to familiarize you and to sensitize you with the kind of appropriate language that should be used whenever covering events, whenever covering disasters, because we rely on the media to educate and impart society. So go ahead, enjoy those 2 concurrent sessions, and we'll be back right after that. Take care. Before we get started, I would like to start this session with one of my favorite quotes, the 12 P's. Piss poor planning promotes piss poor performance. Piss poor performance promotes pain. Ladies and gentlemen, welcome to the parallel session number 3 for the 7th annual Regional Platform for Disaster Risk Reduction in the Americas and the Caribbean. My name is Sergio Pengel. I'm the founder and CEO of Sonar Technologies. Made in the Caribbean, Sonar is a Delaware C Corp that's focused on disaster management and emergency communication software before, during, and after natural disaster, primarily to empower responsive agencies and businesses with innovative off and online communication technologies. Today, it is my distinct privilege to be your moderator for this imperative and exciting session. What I'm mostly excited about is our team of panelists. We will share some amazing and relevant information for practical and tangible ways to do risk, disaster, and economic loss. Now, but before I get started, let's be clear why we are here. Our overall purpose of this session is to promote de-risk information and investment making decisions to enhance disaster reduction and resilience building in the public and private investment. In this session, we will propose some practical tools and methodologies such as policies, technologies that have and could contribute to reducing disaster economic losses within the public and private sector of the LAC region and the Caribbean. I also would like to acknowledge our organizer for the 7th Regional Platform Disaster Risk Reduction and in the Americas and the Caribbean, hosted by the government of Jamaica and the co-organized together with the UN Nation of Disaster Reduction, Risk Reduction, UNDRR, the Regional Office of the Americas and the Caribbean Emergency Management Agency, SEDEMA.
Lastly, today we can expect to gain some insights from our specialists with some proven methodologies on integrating hazard and risk information in decision-making and resilient investments. During this session, the panelists from the public and private sector, in accordance to the Sendai framework and the CDM framework, will share experiences in incorporating hazard information planning and to reduce related economic losses. So without further ado, please allow me to introduce our panelists. Our first speaker today will be Ms. Claudia Herrera. Ms. Claudia Herrera is from CEPREDENEC, a long abbreviation that we're very familiar with. Our next speaker will be Mr. O'Reilly from Lewis from Mr. CDB. Our next speaker will be Dante Arenas Corutu from ICLEC. And our last speaker, our panelist, will be Zoila Novara Portocarrero. I hope I didn't butcher the names too badly, but I know that these are very, very important people that you want to hear about today because they are on the ground floor really understanding and implementing these strategies that we set forth through our Sendai network. So, drum roll, please. Let's get started with our first speaker, who will be Claudia Herrera from CEPREDENEC. And one thing about Claudia, she's the first woman in history to hold the position of Executive Secretary of Coordination of Center for Disease Prevention in Central America and in the Dominican Republic since 2019. At the regional level, she was part of the team responsible for harmonizing the Central American policy for comprehensive disaster risk management with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction in 2015 through 2030. One of the things that I find so fascinating about her is that she led the process for updating the regional plan for the disaster risk for 2019 to 2023. Ladies and gentlemen, without further ado, please allow me to introduce you to no other than Ms. Claudia Melgar. Ms. Claudia? Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de participar en este importante evento paralelo en el que vamos a estar trasladando experiencias desde el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central. No puedo iniciar mi intervención sin definir las acciones que estamos implementando desde nuestra región y sobre todo resaltar el impacto de los desastres en la capacidad de nuestra región para invertir en su desarrollo, que fue puesta en evidencia en el 2020 por las emergencias complejas generadas por el impacto de los huracanes ETA y IOTA en medio de la crisis sanitaria asociada a la pandemia del COVID-19. La ocurrencia de múltiples desastres y emergencias de manera simultánea o en un corto periodo de tiempo amplifican el impacto y complejizan las tareas de atención, de rehabilitación, de recuperación y de financiamiento. El impacto financiero y económico va más allá de los daños y pérdidas directas. Se afecta la actividad económica, la situación fiscal, tanto a través de ingresos reducidos como de mayores gastos y aumento de la deuda, reduciendo la atención y los recursos dedicados a la ejecución de los planes y estrategias de desarrollo. Afectada aún por la pandemia, expuesta a múltiples amenazas y ante un aumento esperado en la frecuencia e intensidad de eventos adversos de origen natural conforme avanza el cambio climático, la región debe poner atención a prepararse para responder a nuevas emergencias, pero a la vez redoblar los esfuerzos para transformar la senda de nuestro desarrollo, para que ésta sea verdaderamente sostenible, seguro, resiliente e inclusivo. Nuestra política centroamericana de gestión integral de riesgo como instrumento estratégico adoptado al más alto nivel político y vinculado y armonizada con el marco de Sendai en el que también se coinciden con las metas, con las prioridades y con los objetivos del marco de Sendai, contiene lineamientos que orientan el accionar de nuestros gobiernos y de la sociedad en general en temas como la prevención y la reducción de riesgos en las inversiones públicas y privadas, la protección de la infraestructura y los instrumentos para la gestión financiera del riesgo. Un vistazo a iniciativas desarrolladas por diferentes instancias de la integración regional, gobiernos nacionales y locales y organizaciones de sociedad civil, muchas de ellas con apoyo de la cooperación internacional, muestran esos esfuerzos y esos avances significativos en diferentes áreas y jurisdicciones. Sin embargo, estamos conscientes que para lograr un cambio transformador es necesaria
una mejor articulación de esos esfuerzos y un mayor flujo de recursos con una visión común de invertir en un futuro más próspero y más sostenible. A pesar de esos importantes retos que nos plantea el escenario complejo, quiero resaltar las valiosas contribuciones que desde nuestros países de Centroamérica y desde la institucionalidad de los sistemas nacionales de gestión de riesgo y protección civil han realizado importantes acciones para el cumplimiento de sus objetivos y sus metas institucionales. Hemos desarrollado acciones destinadas a la prevención y a la reducción del riesgo de desastres, para la respuesta, la mitigación, la reconstrucción de las diferentes áreas que fueron afectadas por distintos eventos hidrometeorológicos. Fuimos afectados en el año 2020 por alrededor de 30 eventos hidrometeorológicos, lo cual se vio incrementado por la pandemia del COVID-19. Por lo cual, para nosotros eso es una prioridad, promover las acciones que estén orientadas a atender esas necesidades diferenciadas, a desarrollar los instrumentos tecnológicos, a promover el enfoque inclusivo para identificar la vulnerabilidad diferenciada y generar intervenciones específicas para incluir en el desarrollo sostenible y de las estrategias financieras a grupos como mujeres, migrantes, personas con discapacidad, personas de la LGTBQ+, y grupos étnicos, personas adultos mayores, la población indígena, que representa una gran cantidad de población en nuestros países, y las mujeres de zonas rurales. El abordaje de la igualdad y la equidad de género es un eje transversal para nuestra institución y necesario, además, para garantizar la integralidad en la gestión de riesgo de desastres con las distintas estrategias que hemos venido desarrollando. Estamos impulsando el empoderamiento y la participación inclusiva, accesible y no discriminatoria, con especial atención en la promoción del liderazgo de las mujeres y el fortalecimiento de las capacidades y de la resiliencia. Ello implica integrar el enfoque de género en las políticas, en las estrategias, en los planes y en las iniciativas de desarrollo, y el incremento de los espacios de toma de decisiones inclusiva y la generación y el acceso a la información y estadísticas género sensitivas. Un ejemplo concreto es el trabajo desarrollado con la Comisión Guairú, la Fundación Guatemala y otras instancias de grupos de mujeres para desarrollar mujeres de base resilientes, y también hemos intercambiado experiencias con India y con México. Quiero también señalar los esfuerzos que hemos venido desarrollando con la Secretaría de Integración Turística Centroamericana para fortalecer la gestión integral de riesgo en el sector turístico y que brindemos las herramientas necesarias para prevenir y reducir los escenarios de riesgo ante el impacto de las amenazas climáticas, así como los procesos de un turismo sostenible basado en estructuras de producción que refuerzan la economía local y el desarrollo de políticas coherentes con el uso y la preservación del medio ambiente. Ante este trabajo coordinado en materia de gestión integral de riesgo, estamos contribuyendo a que el sector turístico regional vaya en coherencia con la alta vulnerabilidad del territorio y que brindarles mejores capacidades para desarrollar acciones orientadas a la reducción del riesgo de desastres, que les permita desarrollar hoteles y espacios de entretenimiento y esa cadena de valor segura y resiliente, y que estén acoplados a las estrategias de adaptación al cambio climático, así como la construcción de planes de continuidad de negocios, promover la incorporación de criterios de reducción de riesgo de desastres en el mecanismo de certificación de sello de calidad turística de hoteles y destinos turísticos en la región centroamericana para la rentabilidad y la sostenibilidad de la inversión pública-privada. También con las micros y pequeñas empresas a través de Sempromipe, Integrarse, las iniciativas Arise, estamos impulsando medidas para el fortalecimiento de esas alianzas públicas-privadas enfocadas en la gestión integral de riesgo y realizando análisis de evaluación de riesgo entre actores del sector textil maquilador, del sector empresarial, para promover empresas resilientes ante la situación que nos aqueja. Estamos creando acciones concretas como cursos de manera virtual y presencial que nos permiten fortalecer las capacidades y los espacios de formación para promover el emprendimiento en función de la vulnerabilidad y que también se propicien los incentivos respectivos financieros que promuevan la calidad y la sostenibilidad. Herramientas geoespaciales que también hemos venido desarrollando están orientados en el marco del Plan de Contingencia Regional, una medida que fue definida por nuestros presidentes en marzo del 2020
2020, en el que se definió un plan de contingencia regional, en el que se establecen también prioridades para la contención y la atención de la pandemia. A través de este esfuerzo, nosotros desarrollamos una plataforma de información y coordinación regional, inicialmente con COVID, la cual fuimos ir adaptando con un enfoque inclusivo, también para identificar otros escenarios de riesgo, monitoreos en tiempo real. Y a través de esta promoción de herramientas tecnológicas que estamos priorizando que sean accesibles y que nos permitan también aumentar la eficacia y la eficiencia de la gestión integral de riesgo, hemos desarrollado estos elementos como un bien público regional y que ha sido posicionado también a nuestra institución con el uso de las tecnologías geoespaciales, el desarrollo de herramientas educativas, de herramientas de tecnología, el monitoreo de amenazas en tiempo real, de acuerdo a cada una de las amenazas que nos aquejan en nuestra región, identificación de vulnerabilidades, de las susceptibilidades y las capacidades. Todo esto nos permite tener mayores elementos para una toma de decisiones informadas en la reducción de riesgo de desastres. Nuestra plataforma se ha ido complementando con información de suma relevancia como el Atlas Centroamericano de Gestión Integral de Riesgo, las capas de la red mesoamericana también que identifica información desde México hasta Colombia, capas de monitoreo para las amenazas también como mecanismo de generación de investigación y propuestas científico-técnicas. Hemos también fortalecido nuestra sala regional para el manejo de la información con el contexto cambiante y la necesidad también de potenciar la observación geoespacial y el aprovechamiento de estos recursos tecnológicos, lo cual nos ha permitido tener nuevas herramientas de la mano de socios estratégicos como la NASA, como Copernicus, como ONU Spider, que estamos desarrollando todos estos esfuerzos para que la información pueda fluir de forma preventiva y sobre todo tomar decisiones informadas y también procesos de formación de gestión de conocimiento a través del campus de educación virtual y otras herramientas que estamos desarrollando, supersitios para el monitoreo de riesgos geológicos relacionados a las actividades volcánicas, estamos promoviendo. Y también quiero resaltar la iniciativa que estamos en este momento implementando sobre el Observatorio de Recuperación para demostrar el valor de utilizar las observaciones de la Tierra por satélite y contrastar la información que nuestras entidades también están desarrollando para respaldar la recuperación de un desastre y a través también de nuestro mandato y nuestra capacidad para apoyar la planificación y el seguimiento de estos procesos de reconstrucción. Estamos incidiendo para que esta información se incorpore en los planes de recuperación y reconstrucción a nivel nacional, a través de evaluaciones de daños existentes sobre áreas que fueron afectadas por el paso de los huracanes Eta y Iota, la identificación de nuevos escenarios de riesgo que fueron creados también por la afectación de estos fenómenos y también evaluar pues, nuestras capacidades en el desarrollo de un plan de capacidades. Todas estas herramientas y metodologías nos han permitido formular y evaluar también proyectos de inversión pública y consideramos que es el mejor escenario para intercambiar información y brindar conocimientos a los tomadores de decisiones, ya que el compartir datos y posibilitar el intercambio de información en tiempo real permite ejecutar proyectos seguros y resilientes, ya que se considera todos los criterios y las medidas de mitigación que darán sostenibilidad a las inversiones. Una de nuestras principales metas es impulsar la incorporación de todos estos elementos de la gestión integral de riesgo en las agendas de los países del sistema de la integración centroamericana, por lo cual hemos promovido la política, el plan, la agenda estratégica regional, nuestro mecanismo regional de asistencia humanitaria, como instrumentos de planificación, monitoreo y seguimiento, que permite también definir los lineamientos estratégicos en la misma temporalidad del marco de Sendai. Y pues todos estos esfuerzos se evidencia ese fortalecimiento que se han venido desarrollando y sobre todo ese abordaje sistémico, el abordaje holístico, el abordaje inclusivo que se está promoviendo desde nuestra instancia. Ahora más que nunca, en el marco del proceso de recuperación, desde nuestra instancia estamos concentrando todos nuestros esfuerzos para contribuir a fortalecer las capacidades con una dimensión multiamenaza para nuestra región, a crear instrumentos de coordinación regional para asegurar la cooperación necesaria entre nuestros países con el fin de generar mejores condiciones de desarrollo. La necesidad de una visión transformadora del desarrollo, de orientar las inversiones públicas y privadas hacia esa transformación
y de una mayor concertación y articulación entre sectores. Esto requiere pasar de la gestión de los desastres a una verdadera gestión del riesgo de desastres en todas las dimensiones del desarrollo. Promover el enfoque inclusivo, como ya lo señalaba anteriormente, el abordaje de igualdad y equidad de género, el empoderamiento y la participación inclusiva de nuestras comunidades que están cada vez más expuestas y vulnerables es una de nuestras prioridades y queremos resaltar pues este esfuerzo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Éxitos. Oh my gosh! Thank you so much, Ms. Javera. That was very very informative and very insightful in understanding what the value of that is. One of the things that I'm mostly excited about what you said is not only how you're considering those indigenous individuals who represent large of your population, but also how you're implementing high-level technology through implementing NASA to be able to have a very comprehensive overview of making decisions. So I'm really excited. I have a bunch of questions for you that I just like. I know the audience will be able to kind of ask their questions away as well. But I really believe that just hearing your passion and kind of seeing some of the key policy that you are putting in place, that I think we're definitely reflecting some of the same key goals that our Sendai framework is looking to achieve. Thank you so much for that healthy presentation. For our next speaker, who's really just really doesn't need any introduction, but he represents the Caribbean Development Bank, and he has been one of the pioneers representing in the Caribbean, specifically Barbados and Jamaica. He has worked for Mr. Lewis has worked as a civil engineer with over 25 years of technical and managerial experience in infrastructure development in the Caribbean. He has led identified design, appraisal, and delivery of infrastructure projects in several sectors, including water supply, solid waste management, road transport, and flood mitigation. One of the things about Mr. Lewis is that as the Caribbean Development Bank since 2004, where he currently serves as the head of Economic Infrastructure Division. At CDB, he leads a team of engineers and financial analysts in preparation, appraisal, and supervision of all CDB finance infrastructure projects in 19 borrowing member countries, stretching from Guyana to the Belize. Very well versed in understanding the deep information what's happening in the Caribbean. And I'm just really delighted to have him here on stage to kind of share with all the information that we learned in the implementation of the Sendai network across the Caribbean. Without further ado, Mr. Lewis, you have the floor. So thank you. Good day. Thank you, Chair. Good day to all participating in this forum. I bring greetings on behalf of the Vice President of Operations, Mr. Isaac Solomon, who was not able to attend today's meeting. Before I start, I'd like to thank the organizers for coordinating these important discussions and for giving CDB the opportunity to participate. As we are all aware, Caribbean countries are exposed to both geophysical and climate-related hazards such as earthquakes, volcanoes, hurricanes, and drought. Over the last 5 years, we have experienced significant negative environmental, economic, and social consequences from the impact of major hurricanes, including Hurricane Matthew in 2016, Hurricanes Irma and Maria in 2017, and Dorian in 2019. The total cost of destruction wreaked by Hurricanes Irma and Maria in the British Virgin Islands and in St. Martin exceeded 100% of the gross domestic product of those countries. In 2021, the eruption of the La Soufrière volcano in St. Vincent and the Grenadines resulted in excess of $400 million US dollars in losses, not only in St. Vincent, but also in neighboring Barbados, where the airport had to be closed for an extended period. On August 14th, 2021, an earthquake in Haiti killed more than 2,000 people and caused damage and loss estimated at over $1.6 billion US dollars.
Within the context of climate change, Caribbean countries continue to face challenges adapting to increasing intensity of extreme weather events, declining freshwater availability, including extended periods of drought, and rising sea levels associated with increases in coastal erosion, flooding, and saltwater intrusion of freshwater aquifers. Given this context, it is of paramount importance that we address climate and disaster risks and continuously build the region's resilience to disasters. Resilient public infrastructure that primarily transport, water supply, energy, tourism, and education is critical to a country's ability to reduce economic losses caused by disasters. Through CDB's investment programs in major infrastructure with governments and with the private sector in the region, CDB has some influence on how this infrastructure is developed. We are of the view that any new investment in public infrastructure must contribute to climate and disaster risk resilience of that infrastructure and hence of the country as a whole. This principle also applies to infrastructure reconstruction and rehabilitation. The reconstruction process must take into account not only the hazard that triggered the disaster, but also any other hazards that the country or community may be exposed to in the future. It is critical that we build back better, and this is necessary in order to avoid reproducing risk conditions. At the Caribbean Development Bank, we have developed and implemented an explicit disaster management policy and strategy, which articulates how we integrate climate change considerations into all of our internal and external operations. All CDB finance infrastructure projects are now not only subject to environmental impact assessments, but also to disaster risk assessments and to climate vulnerability assessments, which assess the level of climate risk on the project and recommend specific adaptation measures to those risks. These assessments are undertaken by qualified consultants engaged by the client and reviewed by CDB staff. We also assist our borrowing member countries with integrating climate change consideration into their policies and operations. These activities include initiatives to generate relevant and reliable climate data and information in partnership with our institutional stakeholders and development agencies. Notably, we have collaborated with the Climate Studies Group in Mona UE to prepare and publish the State of the Caribbean Climate Report 2021. This is a reference document that provides reliable and updated climate data and information that can be used by regional governments and the private sector entities for evidence-based planning and decision-making. Similarly, we work with the Caribbean Institute of Meteorology and Hydrology to develop more robust regional and national early warning systems and support impact-based forecasting in the region. We have also collaborated with the water and transport sector professionals to develop tools and manuals for integrated climate adaptation into infrastructure planning. For the tourism sector, the bank assisted the Caribbean Tourism Organization in the development of a multi-hazard risk assessment management guide and a sustainable tourism policy and development framework to facilitate tourism stakeholders to incorporate disaster risk management, climate resilience, and gender-sensitive approaches to sector planning and operations. In the education sector, CDB supported CDIMA in their Safe Schools program, which looked at development of safe school policies for Antigua and Barbuda, Dominica, St. Kitts and Nevis, and St. Lucia. It is intended that these policies will be used by the ministries of education in the respective countries to inform disaster risk reduction and environmental protection measures in their schools. To summarize,
CDB has integrated disaster risk and climate vulnerability assessments in all of its internal and external operations. All of our major investment in regional infrastructure now require climate impacts to be factored in the project design. We have worked with regional stakeholders to improve climate science data and the development of tools to inform evidence-based planning and effective measures to enhance disaster reduction and resilience building in several key sectors, including water supply, transportation services, tourism, and education. We are aware that many gaps still remain, and the bank is committed to continuing to work with both public and private sector partners to overcome these challenges and to build a resilient and sustainable Caribbean. Thank you. Thank you so much, Mr. Lewis, for that. With your background, having so much experience with water supply and the rising of sea levels, I'm really interested to kind of understand more about your understanding of climate vulnerability assessment and risk when we do our Q&A. Very, very insightful information, and the data really speaks for itself of the impact. Thank you so much for that introduction, that breadth of information that we really need to adhere to. So moving to our next panelist, we have Dante Arenas from ECLAC. Dante is an agronomist, an agrarian economist from the Pontificia Universidad of Chile. Representative of ECLAC is in the technical secretariat and the steering committee of the Network of National Public Investment System of Latin America and the Caribbean, RED-SNIP. As an ILPES official, he conducts research, technical assistance, and training for government and public officials of various countries in the region in the areas of planning, budgeting, result-based management, public investment, and evaluating of public policies. Ladies and gentlemen, without further ado, I'm really excited to hear about our next speaker, Mr. Dante Courutu. Dante? Muchas gracias, mucho gusto, un saludo desde Santiago de Chile a todos ustedes. Yo les vengo a hablar básicamente de la inversión pública y el rol que tiene en la reactivación económica, pero una reactivación que debe ser distinta a la anterior, considerando lo que hemos pasado, lo que no solo la pandemia, sino que la crisis social que existe. Ahí está mi presentación, creo que la puedo manejar desde acá, perfecto, súper. Aprovechando el tiempo, primero que nada, les voy a comentar, ¿cierto?, el rol que tiene la inversión en el crecimiento. Todos sabemos que la inversión significa generar stock de capital físico y humano. Capital físico mediante la infraestructura, que es muy importante, y capital humano mediante la inversión blanda, que se llama, por ejemplo, en la inversión en la educación. Dos componentes necesarios para aumentar la producción y, por lo tanto, para aumentar el ingreso y el bienestar de la población, ¿cierto? Ahí está. Esta es la estructura típica, digamos, de lo que se entiende por crecimiento económico. Con capital, trabajo, podemos lograr el crecimiento, y esta inversión debe ser correcta en cuanto a cantidad, ¿cierto?, tratando siempre de invertir, pero también en calidad. Y ahí viene lo importante y en lo que nos hemos centrado en los sistemas nacionales de inversión pública, en la red de sistemas nacionales de inversión pública, de la cual yo soy el secretario técnico, por parte de CEPAL, también está el BID y también está GIZ. Nosotros somos los asistentes técnicos de la red de inversión pública, somos la directiva, y nos hemos centrado en que no solo aumente la cantidad de la inversión, sino también la calidad. O sea, se
prioricen proyectos rentables socialmente, para lo cual existe la evaluación social de proyectos que nosotros fomentamos. ¿Okay? Eso es respecto a la inversión. Ahora, respecto a la inversión pública, el tema va más allá del crecimiento económico. La inversión pública, por ser pública, ¿cierto?, tiene que ser un factor clave para el crecimiento y el desarrollo sostenible, resiliente e inclusivo de un país. No solo el crecimiento económico, sino que tiene que permitir reducir las desigualdades territoriales y socioeconómicas, lograr el objetivo o propender a lograr el objetivo de los desarrollos de los ODS, de la Agenda 2030, también mejorar, principalmente, lo más importante es mejorar la condición de vida y la población, sobre todo de la población más vulnerable. O sea, el crecimiento económico no siempre logra mejorar las condiciones de vida, ¿ya? Los grandes indicadores macroeconómicos, muchas veces hay países que tienen buenos indicadores, pero que la gente vive peor que antes, ¿ya? Y finalmente, mejorar la capacidad productiva y el empleo. Creemos, por lo tanto, que la crisis estructural que hay en nuestra América Latina y el Caribe, crisis económica, social y ambiental, debe ser solucionada o intentar mejorar gracias a la inversión pública. ¿Cómo? Con una nueva inversión. Perdón, había pasado las láminas. Con una inversión, ¿cierto?, que esté centrada ahora en la ciudadanía, ¿cierto?, es una inversión en proyectos que aumenten el stock de capital físico y humano, por lo tanto aumenten la productividad, que nos muestra el elemento económico del desarrollo sustentable, pero también una inversión en los territorios que disminuya la desigualdad, también una inversión en sectores intensivos en el empleo, que aumente el ingreso de la gente, de manera de aumentar el bienestar de la población y responder al componente social del desarrollo sustentable. Pero adicionalmente, y muy importante, también la inversión debe centrarse en sectores que promuevan el cambio tecnológico, que generen empleo y reduzcan la restricción externa y la huella ambiental. Para eso CEPAL propone focalizar la inversión en 7 sectores. ¿Ya? Aquí están, ustedes los pueden ver en pantalla, en una transición energética hacia energías renovables, en electromovilidad sostenible, en la inclusión digital para la sostenibilidad, en la industria manufacturera de la salud, en agroecología, restauración de ecosistemas terrestres y marítimos, en una economía circular y finalmente en un turismo sostenible. Esos son los sectores que cree CEPAL que debiera focalizarse la inversión para generar el desarrollo sostenible, ¿cierto?, considerando variables económicas, sociales y ambientales. ¿Ya? Esto no es fácil, ¿ya? Y para eso la red del Sistema Nacional de Inversión Pública, la red SNIP, de donde nosotros somos Secretaría Técnica, está trabajando en capacitaciones, en desarrollo de metodología, en compartir ideas, ¿ya?, para lograr, de manera conjunta, todos los países miembros, lograr generar y difundir conocimiento, identificar y difundir buenas prácticas y, en general, facilitar el diálogo y cooperación y fortalecer la gestión de estos SNIP. Ahí les muestro los países que participan de la red. Son 16 países de la red, principalmente de América Latina. También está Jamaica, que no ha participado tan activamente, pero sí ha participado. Y les muestro el portal de la red SNIP, una página web donde ustedes pueden revisar la normativa, pueden revisar las metodologías. Los invito a mirarla, nuestra página web, el portal de la red SNIP, que desarrollamos bajo el alero del Observatorio Regional de Planificación del ILPES CEPAL, de donde yo trabajo. Y finalmente les voy a contar algunas cosas que he levantado yo de los países lo que están haciendo para esta reactivación económica. Primero, ojo, que estamos dentro de, aún no termina la pandemia, ¿ya? Y muchos países están pensando en acciones. Algunos no han hecho muchas acciones distintas, otros ya tienen claridad respecto a la reactivación. Por ejemplo, Uruguay ya tiene definido focalizarse en transporte, en invertir en transporte y obras públicas, en telecomunicaciones, en energía eléctrica.
Paraguay ya tiene diseñado planes para la reactivación económica. Chile no tiene planes, pero sí tiene definido que aumentó las inversiones llegando al 9% del PIB. México lo que ha hecho se ha centrado en desarrollar megaproyectos como el Tren Maya y una refinería de petróleo en Tabasco y un mega nuevo aeropuerto en Ciudad de México. Todos buscando esta reactivación. Honduras también está impulsando un programa de reactivación. Panamá tiene un plan para la recuperación económica en Panamá 2021. Todo esto son ideas bastante nuevas que yo levanté hace poco, digamos, conversando con los directores de inversión. Pero lo más importante, lo estamos desarrollando y la idea es poder que esta inversión sea verde, sea sustentable, cambie el paradigma de la antigua inversión, ¿cierto? Y les voy a contar una experiencia que se desarrolló en Chile, Perú, y están recién comenzando en Costa Rica, Dominicana, Honduras, Guatemala y Nicaragua, que no lo puse acá porque lo supe hace un par de días, que es desarrollar o incorporar los precios sociales del carbono a la evaluación social de proyectos. En otras palabras, es identificar como un costo social las emisiones de carbono y por lo tanto valorarla económicamente de manera de que los proyectos más rentables socialmente sean los proyectos, entre otras variables, que produzcan menos carbono, ¿ya? También en Centroamérica estamos trabajando con la gestión de riesgo de desastre, con el ICAP en Costa Rica, y especialmente GIZ está desarrollando metodología y una línea base de cómo incorporar los países en la gestión de riesgo de desastre, incluso está desarrollando un diplomado online en estos momentos. Eso sería. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Karutu. There are two things that I like about what you said was quantity versus quality. That is very, very important, especially when we're thinking about a new wage and a new approach to be more resilient in our recovery. Moving on, for the sake of time, to our next speaker. And we say the best for last, right? Because our next speaker, we will be able to kind of really take it home in providing some of the insights of who we are. I won't give her a long introduction. One of the things that I will say about her that's very brief is that she gave a proposal for poverty reduction and fiscal decentralization issues. And I think that's really represents of who she is as a representative for the multi-sector, no other than Zoila Porto Carrero. Ms. Carrero? Thanks a lot, Sergio. Actually, I will present in Spanish, but I can't see my presentation. Let me know if you can show it. Thanks. Perfect. So, ¿por qué hablar o vincular la información sobre gestión de riesgos de desastres con la reactivación económica? Aún, como ya varios de mis compañeros lo han mencionado, aún no salimos de la emergencia, aún estamos en una etapa de recuperación y necesitamos reactivar la economía. Y para poder reactivar la economía, no podemos dejar escapar esta oportunidad de reconstruir mejor, de realmente hacer el mejor uso eficiente de los recursos públicos. Es por eso que puse este ejemplo que quería compartir con ustedes. En el caso de nuestros países en Centroamérica, en el Caribe, por ejemplo, El Salvador, somos países que podemos llegar a tener el 95% o más de nuestra población expuesta al riesgo de desastres. Más del 80% del territorio expuesto a distintas amenazas, a multiamenazas. Eso nos lleva a pensar que cualquier inversión que deseemos hacer, ya sea pública o privada, tiene que considerar el riesgo de desastre si es que queremos usar los recursos de manera eficiente, porque si no, vamos a invertir, pero esa inversión va a dejar de ser una inversión y se va a volver un gasto, porque cuando ocurra una inundación, cuando ocurra un sismo, vamos a perder ese capital de infraestructura. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con esta relevancia de involucrar a los ministerios de Hacienda, al pensamiento fiscal en este diálogo, en el manejo de los recursos en cuanto a la reconstrucción y la inversión. Un impacto nos va a pegar
a todos, ya sea en lo social, en lo personal, en lo humano, pero también en el bolsillo de cada uno. Y eso se va a ver reflejado porque al dañarse la infraestructura, nuestra productividad en el trabajo también decrece. Las cosas comienzan a ser más caras y el sector público tiene que aumentar el gasto para reactivar la economía. Esto, al final, termina en un aumento del déficit, generando mayor deuda, que es el estado en el que actualmente se encuentran nuestras economías. Todos nuestros países están aplicando mayor gasto para poder reactivar la economía. Entonces, ¿cómo hacer que este gasto realmente me genere un mayor bienestar a mí como ciudadano? Y que no sea solamente una respuesta de corto plazo, sino que realmente apunte a reducir pobreza, a inclusión social. ¿Cómo lo estamos trabajando? Lo primero es pensar en que toda inversión nueva debe tratar de reducir el riesgo existente y por lo menos no generar nuevos riesgos, como mínimo. No se pasó mi diapositiva, perdón. Ok, gracias. ¿Cómo lo apuntamos? Empezamos con líneas estratégicas de generación de conocimiento. Cuando hablamos de riesgo de desastre, algo que nos está pasando en todas las entidades de respuesta es la necesidad de articular información. Articular información no solamente ya del impacto cuando es que se dio el evento, sino información ex ante que nos permita estar mejor preparados. Y esta información también nos va a permitir poder generar inversiones resilientes. Entonces, lo primero es generar mayor información. Efectivamente, también vamos a necesitar contar con instrumentos financieros que nos permitan movilizar recursos de manera ágil. Instrumentos hay muchos y la verdad es que no compiten, se complementan y nuestros países necesitan esta diversificación. Un tercer punto, que es el que justo quiero centrarme, es en incorporar los aspectos de gestión de riesgos de desastres en el ciclo de inversión pública, desde la formulación de carpetas técnicas, la ejecución, la supervisión y el monitoreo. Y este tema de hacer más eficiente el gasto público, en la medida que nosotros podamos identificar en qué gastamos y cómo gastamos, eso nos va a poder también permitir implementar programas o reformas más certeros, más precisos. Este es el enfoque que nosotros estamos trabajando desde el Banco Mundial en Centroamérica y el Caribe a través de apoyar a los ministerios de Hacienda, pero también a nivel subnacional y a las agencias de gestión de riesgos de desastres para trabajar de manera integral, de manera holística en general. Siempre incorporando, como les decía, este factor de la visión también desde los riesgos fiscales y el Ministerio de Hacienda que provea no solamente una movilización ágil de recursos. Entonces, si estamos en un momento en el que ya hemos sido golpeados por la COVID, en el que estamos siempre expuestos al riesgo de desastres, tormentas tropicales como las que ha pasado, Claudia hablaba, ETA, IOTA, cuán fuerte fue impactado Honduras, y así toda la región de Centroamérica, que este plan de inversión para la reactivación sea un plan de inversión resiliente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Facilitar información de amenazas y de riesgos y crear y cruzar mapas donde se puede identificar inversión sectorial resiliente. ¿Cómo? Lo primero es identificar cuáles son los riesgos que tengo en el territorio. Una vez identificados los riesgos, las capacidades subnacionales para prevenir y también para responder ante ese riesgo de desastres y las ventajas comparativas y competitivas de cierta inversión en mi región, en mi área, porque eso nos va a poder permitir potenciar la reactivación económica. ¿Qué es lo que hemos trabajado? Por ejemplo, dentro de nuestra región, turismo suele ser un sector potencial. La agroindustria suele ser un sector potencial. Pero además de eso, nuestros países siguen careciendo de servicios de agua y saneamiento y en emergencia, además,
todo lo que tiene que ver con transporte, telecomunicaciones y logística se vuelve indispensable para poder responder de manera más óptima y oportuna. Entonces, centrándonos, por ejemplo, en estos sectores que obviamente variarán dependiendo de la prioridad de cada país, lo que estamos desarrollando, como les mencionaba, voy a pasar esto muy rápido por el tiempo, es un cruce de información donde a través de mapas de inversión podamos fortalecer los sistemas nacionales de inversión pública. Desde lineamientos que introducen la gestión de riesgo de desastres, la identificación de las amenazas y los riesgos, el cruce de información y la generación de inversión resiliente. Para esto, les traigo un ejemplo. Los recursos van a ser escasos y lo son, más aún después de haber sido tan golpeados como el contexto COVID o las emergencias por desastres. Si tenemos una herramienta a nivel nacional que nos permita identificar los riesgos, los niveles de pobreza, las necesidades básicas insatisfechas y nos permita esa información, cruzar la información con el riesgo de desastres, sabiendo cuáles son las carencias y las brechas, también nos va a permitir optimizar nuestra inversión, priorizar esos recursos en esta inversión pública, asociaciones público-privadas y inversión privada, usando la información que se genera las propias entidades, los observatorios ambientales, la Seconred, en los distintos organismos, CEPREDENAC, Claudia ahora hablaba sobre el uso de distinta tecnología. Entonces, utilicemos esa tecnología para hacer este cruce de información. Yo quería dejarles este ejemplo para terminar, porque sé que solo tenía 10 minutos. Está pasando. Quería dejarles este ejemplo donde pudimos identificar niveles de pobreza en el territorio, necesidades básicas insatisfechas, concentración de población, y cruzamos la información también con las ventajas competitivas de cada área y los recursos para inversión. Y así se ha podido determinar distinta inversión sectorial que pueda promover o impactar en el desarrollo económico. Todo esto definitivamente acompañado de criterios de incorporación de la gestión de riesgo de desastres en la inversión pública y de criterios de dinamización de la economía. Asimismo, para concluir, mencionarles que facilita mucho el desarrollo de herramientas tecnológicas muy fáciles de usar, que uno pueda cargar en el celular y que a través del celular uno pueda monitorear cómo se va desarrollando esta inversión en el territorio y qué tipo de riesgo se va mitigando. Y ese es el trabajo que estamos haciendo, tratando de incorporar desde las finanzas públicas, el rol de los ministerios de Hacienda, las direcciones de inversión pública, el Sistema Nacional de Inversión Pública, con las entidades que manejan la información de gestión de riesgos de desastres y la inversión, que puede venir desde el sector público, el sector privado o asociaciones público-privadas. Gracias. Thank you so much for that, Zoila. That was very, very insightful as well. And, you know, the thing that the three things that I can't agree with you more on, just understanding how hard it is for that collaboration to happen, how important it is for that collaboration to happen, right? How important for us to be able to work together. And secondly, how to be proactive instead of reactive in some of the approaches, right? Because we know it's going to happen. Disaster is going to happen at some point. What are we going to be able to do to make that happen? So, you know, I want to transition into our Q&A sessions. And if you're listening to us live in our audience, and I see a few questions coming in, feel free to pop in your questions for our panelists so that we may be able to ask them directly, you know, what are some of the things that you may want to have get clarification on in order to get a better preparedness, a better resilient plan for your organization or country. Well, one of the things that I wanted to ask, you know, and I would open to any panelists who want to kind of answer this. You know, Dante, you know, you mentioned a lot of very interesting things around you know, being renewable energy and quality versus quantity of the investment. You know, Mr. Lewis, you really provided a lot of inclination of the assessment of how important it is to have climate vulnerability assessment and risk assessment, right? These things are very important. But one of the things that I wanted to kind of ask, just
from a both perspective, what does a preparedness look like, right? What does a good resilient recovery plan look like for both businesses and government? I would love to kind of get any of our panelists to kind of answer that just briefly and directly. I have two more questions if we don't have it. Anyone? Well, I'm gonna point them out. So let me take a stab at this. The question was that what does a disaster plan look like? And I would say it depends. It would not be the same for every single business or every single sector. The thing is to know where your vulnerabilities are, I think. For a private sector, business continuity planning and so on is absolutely essential that you could that you could understand how you can continue your services to your clients in the event of an extreme disaster. In the event of a water utility, in the case of a water utility, for example, you know where your vulnerabilities are, you know which systems are vulnerable to flooding, to damage from landslides and so on. So the issue is to be fully understand where your vulnerabilities are and have contingencies in place where you can respond in a timely manner. Or if the damage is even more severe than was planned for, have a plan B, right? So there's no template that you can fit. It is really for you to have an understanding of where the vulnerabilities are in your system and plan for those. So it has to be evidence-based. The other thing I wanted to throw out is something I witnessed in 2017, I think it was, where a storm of such intensity hit the BVI, or two storms hit the BVI, where the planning didn't matter, where not only was the infrastructure, the water and road and so on severely damaged, but the government buildings were all decimated, and the homes of the people who ran the government were also decimated. So you had a scenario there, which I think where the entire system is dysfunctional for a period of time. And I think that's something that nobody in the past has actually planned for, and something we need to be taken into account moving forward, because those storms started off as Category 1 and increased so rapidly to Category 5 that it took many of those countries off guard when it hit them, Dominica, and so on. So those are the kind of things. So it really has to be tailor-made for your system based on your vulnerabilities and the context in which you work. That would be my attempt at that answer, Sergio. No, I really appreciate that answer, because you can plan for the worst, but Murphy's always there, or something always going to go worse what you haven't prepared for. And I think that's what really speaks to my next question, is how important the collaboration is needed, right? And so really, I wanted to kind of ask you just to give me some insight of that collaboration, because in the event that the BVI is down and the entire island is decimated, we need to rely on our sister islands or our friends to be able to be responsive. And that the collaboration is so important, but not easily as implemented due to regulations and policy and jurisdictions, right? How do you think we can have a better approach in that? Zuila? Gracias, Sergio. Definitivamente quería comentar sobre este punto, porque todos los países podemos enfrentar diferentes niveles de riesgo y tener diferente impacto. Pero creo que por experiencia, si tuviera que mencionar 4 puntos, serían: empezar por información, la recolección de información sobre cuál es el estado en el que nos encontramos, la coordinación sectorial, que va a ir vinculado a la pregunta que me estás haciendo, el tener un líder con empoderamiento político y técnico que pueda coordinar de manera sectorial y que a la par se movilicen los recursos de manera ágil.
Y esto se complementaría con mi cuarto punto, que es procesos de compras, adquisiciones y de ejecución rápidos, eficientes. Entonces, resumiría en información, coordinación de esfuerzos, movilización ágil de recursos y procesos de ejecución y de compras y adquisiciones eficientes. Ya respondiendo sobre tu pregunta, el liderazgo y el empoderamiento en cuanto a la coordinación para la cooperación es crítico, y más aún en un momento de emergencia. Pero no solamente me enfocaría en el momento de emergencia y la respuesta, sino también ex ante. La coordinación y la cooperación desde la identificación de proyectos de mitigación, desde la identificación de generación de información que nos pueda servir como región para poder estar mejor informados y tomar mejores decisiones, es crítica. Yo puedo dar un ejemplo en el que solemos unir a más de 6 ministerios en simulacros, no de activación y de respuesta, sino en simulacros de operación, desde que se da un evento hasta que se ejecutan los recursos para responder a la emergencia, desde que hay una declaratoria de alerta y se convierte en una declaratoria de estado de emergencia. Esa declaratoria de estado de emergencia activa instrumentos financieros o donaciones, cómo articulan los sectores, se levanta información de impacto para los planes de respuesta y luego de eso se comienza a actuar ya con los desembolsos y las intervenciones directas. Y para eso hemos llegado a identificar que hay algunos países en los que implementar esto les cuesta más de 365 días, más de un año. ¿Cómo podemos estar pensando en responder de manera ágil cuando los procesos de ejecución o de inversión pública nos pueden tomar tanto tiempo? Entonces, la coordinación y la cooperación para agilizar procesos y no solamente movilizar recursos me parece crucial. Thank you so much for that, Zorila. I really appreciate that. And yes, information is key. As we wrap up this session, I really want to thank our panelists all for really being here and sharing that breadth of information. I've taken a bunch of notes, and a summary will be available for our audience to be able to have some more of a summarized and access to those slides as well. As we close out, I also want to like to thank the UNDRR for organizing this event, Jamaica, and the SEDIMA for really being taking action, right? Taking the right actions, the steps to form a collaborative environment. The one thing I want to leave us with is, let us never forget that success is when preparation meets opportunity. But in our case, it could save a life. So thank you so much. Thank you for being here. And I really appreciate you allowing us to share this information under this umbrella. You have a wonderful day and God bless. Thank you. Thanking Sergio Bengel, founder of Pi Data, quite charismatic, very spirited conversation a while ago in his session. And I'd also like to thank the other moderators in the other parallel session, session 4, Juan Mendez and Pablo Escribano, for taking the panelists as well as the participants through that particular session. It is about a few minutes after 12 o'clock, so I'm just reminding all the members of the media fraternity that there is a special media training taking place just for you, the fraternity, until tomorrow between 12 o'clock and 12:30. Just 30 minutes, and all you have to do is register for that event. So we're going to take a break. We'll be back at 2 o'clock where we have our special session 2 coming up, as well as Learning Lab. Now, we just want to remind you, you will no longer be able to register for Learning Lab 2 because that was already closed. Registration has already been closed, and therefore those participants should receive a link in their email or in their inbox. So ensure that you're using the hashtag RP21, and I will see you back in 2 hours.